Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Recordamos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es la mejor manera de hacer crecer el reino de Dios aquí en la tierra. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado ¿Qué es amar a tu prójimo como a ti mismo? Hay cosas que nosotros conocemos perfectamente, hay temas que hemos escuchado en predicaciones y enseñanzas reiteradamente, pero quizás por lo mismo cotidianos, por lo mismo sencillos, por lo mismo que aparentemente están claros, a veces pasan desapercibidos o le perdemos el interés o nos olvidamos de ello, sobre todo en esos detalles, como decía ayer en la semilla, esos detalles cotidianos, esos detalles sencillos, esos detalles que son parte de nuestra vida normal, pero que tienen una trascendencia espiritual profunda. Por eso quiero leer lo que la palabra del Señor hace referencia cuando dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Esa explicación usted la va a encontrar en el libro de Levítico capítulo 19. Por eso vayamos a 6 versículos que nos ayudarán a tener una idea de lo que es amar al prójimo como a ti mismo. Dice la palabra del Señor, Levítico 19, versículo 13. No explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Recordemos, yo estoy leyendo en este caso la nueva versión internacional. Cuando nosotros leemos de esta manera, en esta forma de escribir, tenemos que hacer el ejercicio de trasladarlo a nuestras circunstancias y a nuestro tiempo. La palabra dice, no explotes a tu prójimo. Quiere decir, no te aproveches de tu prójimo, no saques provecho de la ingenuidad o de la incapacidad de una persona, no lo despojes, simplemente no lo robes, o sea, no robes nada de tu prójimo. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Para las personas que tienen empresa, quizás tener unos días más dentro de la cuenta bancaria un dinero significa unos intereses más. La palabra nos está diciendo, si usted tiene que pagar el salario hoy, páguelo y no espere mañana ni lo retenga porque las personas tienen necesidad de ese salario. Estamos hablando, recuerde, de cómo amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, estamos hablando de ese tipo de circunstancias. Pero usted me dirá, yo no tengo empresa, pero he sido testigo en varias ocasiones de circunstancias como las siguientes. Hay personas que prestan dinero siendo cristianos y vienen a pedir consejería y ayuda a las personas a decirnos, es que ese hermano no me quiere pagar, no porque no tenga, no porque no puede, porque sabemos que recibió el dinero, pero por alguna razón no queremos pagar a tiempo. Si nosotros adquirimos deudas, si nosotros adquirimos compromisos, así sea con los hermanos o más bien con los hermanos, debemos ser responsables. Y no se trata de retener el dinero de un jornalero, de un obrero, se trata de que yo debo entender que las personas que me hicieron el favor también necesitan el dinero de vuelta para poderlo usar. La palabra también me dice en Levítico versículo 14, dice, no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios, yo soy el Señor. Un poquitico aparentemente no entendible, no maldigas al sordo. Básicamente lo que quiere decir es, no hables a espaldas de los demás, no hables a espaldas de alguien que no está presente y se pueda defender. O sea, traduzcámoslo al tiempo nuestro. O sea, no hable de una persona que no está presente. No hable de una persona que al no estar presente no se puede defender y no sabe la intención con que tú estás diciendo las cosas. No le pongas tropiezos al ciego. Esto habla de las personas que tienen dificultad o debilidad. Una de las mayores debilidades es la ignorancia.
No porque las personas sean ignorantes, usted se aproveche de esas personas. Esa es la peor ceguera, la ignorancia. Entonces no se aproveche de las personas. Tenga temor del Señor y no hable de nadie a sus espaldas y no se aproveche de la ignorancia, de la incapacidad o de la debilidad de las personas. De esa manera amamos al prójimo como a nosotros mismos. Levítico 19:15. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Cuando nosotros estamos en esa situación en la que debemos ser testigos, en la que debemos opinar sobre un concepto en las relaciones de otros, nosotros no podemos apoyar al rico por conveniencia, ni podemos apoyar al pobre por sentimientos, emociones o por solidaridad. Lo que la palabra nos está diciendo es, juzguemos con justicia, hablemos de los hechos, hablemos de lo que determina la palabra como hechos y sobre eso nosotros juzgamos. No seamos parcializados ni por sentimientos ni por conveniencia. La palabra del Señor dice en el versículo 16. No ande difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor, dice la palabra. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo está hablando de que no podemos mancillar la honra de otras personas. No podemos hablar de la moralidad de la otra persona. Y si en algún momento nosotros tenemos que decir algo, que esa persona esté presente, que esa persona pueda hablar en su defensa. No lo podemos hacer a sus espaldas. Difundir calumnias es hablar de una persona quizás deteriorando su imagen, su honra, su rectitud, su pulcritud, su integridad. Entonces no podemos hacerlo. Y si hay alguna circunstancia por la que debamos hablar, entonces nosotros debemos hacerlo en presencia de esa persona. No expongas la vida de tu prójimo. Con cuidado de lo que hablamos. Nosotros podemos generar conflictos en las parejas, en las familias, o quizás exponer la vida de otra persona porque nosotros decimos algo que nos pareció o algo que creímos desde nuestra visión. Entonces, nosotros no podemos dar falsos testimonios. Si no nos consta, si no somos plenos testigos de las circunstancias, nosotros no debemos intervenir. Entonces, evitemos poner en riesgo la vida de otras personas, la honra, su familia, su sustento. La palabra del Señor dice en Levítico 19:17. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino que reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufra las consecuencias de su pecado. Son tres elementos que nosotros debemos tener en cuenta en este versículo. Primero, no podemos alimentar odios, o sea, si estamos en desacuerdo con una persona o consideramos que esa persona, y está hablando de un hermano, esa persona está en pecado, cometiendo un error. Entonces, con franqueza, de manera directa, hablar con la persona, porque es necesario en muchas ocasiones que le digamos a las personas que están equivocadas, con buenos argumentos, con amor, cuidando de lo que decimos. Pero también nos agrega el versículo que nosotros al no decir nada, al guardar silencio, nos convertimos en cómplices. Entonces, no suframos las consecuencias de ese pecado, que es que al no hablarlo, al no divulgarlo o al no hablar directamente con la persona, nos hacemos copartícipes de esa persona, de ese pecado de esa persona. De esta manera, amamos al prójimo como a nosotros mismos. La palabra también dice en el versículo 18 de Levítico 19, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Un elemento o una circunstancia o un sentimiento que no puede estar presente en las personas que creemos en Cristo Jesús es la venganza. Si nosotros tenemos rencor,
Si nosotros tenemos expectativas de revancha en contra de una persona, nosotros no estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. Estos elementos, si usted se da cuenta, son elementos sencillos y cotidianos, pero determinan cómo amo al prójimo como a mí mismo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.